¿Qué tal? Otra vez por acá en Sydney. Me vine a dar una vuelta, me teletransporté porque me quedé en un comercial para hacer extra, para un comercial de la SBS de acá de Australia. SBS es un canal, bueno, es una cadena de televisión muy famosa por acá y pues digamos que fue un buen dinero y un buen pretexto para venir a Sydney otra vez. Entonces estamos otra vez por acá disfrutando de esta maravillosa vista. Pues les estaré contando cómo sucedió todo eso. Espero poder tomar videos de cómo se filma y todo, porque pues ahora pues es la idea de mi canal, ¿no? Grabarlos detrás de cámaras de las filmaciones. Pero ahora no soy parte del crew, pero soy parte de los extras. Entonces, pues bueno, es otra forma de verlo, ¿no? Pues literal estoy picando como puedo, estoy buscando más personas. Les voy a enseñar el puente, se ve bien padre. Cuando llegas, lo primero que ves, cuando llegas, el tren está acá atrás, pues es donde llegué. Aquí anda la Opera House, la famosa Opera House. Según hoy, la máxima va a ser de 16 grados. Según yo me quería meter a la playa hoy, pero creo que no va a pasar, hace mucho frío. Como aún no podía hacer check-in en el hotel, me fui a desayunar, un desayuno que me costó alrededor de $30. Estaba caro, pero la verdad valía la pena y el chocolate era sabor rosa, entonces fue algo muy peculiar. Vamos a ir a esta torre, que nunca he ido. En el tiempo que estuve en Sydney nunca fui, entonces ahora voy a ir a ver qué tal. Aquí en la ciudad de Sydney, otra vez, con un frío que se siente como el frío de Melbourne, que de hecho hace más frío que Melbourne, eso me extraña. Bueno, para no hacerles el cuento largo y no aburrirlos con el choro mareador, pues fui al Museo de Sydney en lo que hacía check-in a mi hotel. Fue una visita súper rápida, desde cómo llegaron los ingleses y cómo colonizaron toda Australia. Y finalmente hay varios videos en estas salas, hay pinturas y hechos históricos que sucedieron a lo largo de la historia de Australia, de cómo sucedieron. Casi todos los museos de Australia son muy parecidos, te cuentan su historia desde su punto de vista en cada estado. Entonces cada museo es muy chiquito, pero es muy conciso en lo que cuentan. Pues ya llegué a mi hotel. Esta es la estación del tren. Y aquí está el hotel. Es el hotel Strathfield Hotel. Sí me acuerdo de aquí. Hay un policía ahí, pero no sé qué habrá pasado. Está muy cerca de un lugar donde yo solía vivir hace 2 años aquí en Sydney. Está muy cerca. Y pues nada, vamos a ver cómo está el hotel. Agarraron a alguien ahí con drogas o a ver qué. Y llegué temprano, entonces pues aquí anda con su respectivo casino y su bar abajo, como todos los hoteles de Australia. Esto es muy curioso porque es una tradición que viene desde que vinieron a conquistar. Hacen hoteles y dejan un bar abajo. Es muy inglés ese estilo. Entonces tengo que esperar una horita. Cuando llegué al hotel, una amiga me mandó un mensaje porque vio una de mis historias y me invitó para que la visitara en su lugar de su trabajo. Estoy en el corazón de Newtown. Esta es una de las neighborhoods que más me gusta. Dicen que se parece a Melbourne, a lo mejor por eso me gusta. Pues les voy a mostrar un poquito de lo que es. Vine a visitar a unos amigos acá en Sydney. Sus oficinas están acá. Son productores. A ver qué onda. Por cierto, aquí se grabó el video de Coldplay alguna vez, del otro lado. Ya llegué aquí con mis amigos. Y se va. Hi, welcome to PW Australia. That's it. She's going to show us her workplace.
She's a producer. Okay. So over here we have my desk. This is the production area. We have a production coordinator, manager, and line producer. Here we have our beautiful accounting department. Accounting department is stressed right now. There it is. Okay. And here we have our lovely arts department. Okay. It's a little bit quiet today, but It's a little bit quiet today because many people are out doing location scouting. Here's our wardrobe department right here. okay. Kitchen and dining. Okay. And then we have all the bosses having a meeting over there. We leave them to do their business. And then the fun area upstairs. Come on. The bathroom, the shower in case anyone gets boyfriend. Okay. Rest and relaxation. And snack area. Cool. We're basically like Google. This is like a club or something, you know. It's This is like our rest and relaxation area. okay. Cool. That's nice. And here, from here, we have a beautiful view of the office. There you go. Take it out. With our department. Tour of the office. Yeah, I just doing the tour of the office. Yeah. Thanks. He's gonna upload it. Yes. Thank you for joining us. Thank you for joining us. Después de ahí pues me fui a dormir a mi hotel y al otro día fui a la producción en la que me contrataban como extra. Firmé un contrato donde no puedo mostrar muchas cosas, entonces solo puedo mostrar como detalles en detrás de cámaras y más adelante les mostraré el video donde salgo, si es que sale públicamente, si no pues lo andaré buscando ahí cazando y se los mostraré en algún futuro. Man cake, okay. My name is Beck. Beck, she's gonna be my makeup artist today. Very excited. Fun, very excited. Thank you for having me. Yeah, thanks for making it up to me. My pleasure. Thank you. Yeah, there you go. Yeah. Les voy a hacer Argentina hoy. Y pues estamos aquí esperando a ver qué pasa. Tengo mi cerveza sin alcohol. Ahí está. Y bueno, después del comercial, pues ya me fui a visitar el Sky Eye de Sydney porque no había podido ir en la mañana y por fin pude ver la vista. Me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y darle like, ¿ok? Nos vemos en la próxima.